presento. La última intervención de este panel 5 del Tercer Congreso Internacional de Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa la llevará a cabo la profesora Eva Andrés Aucejo. El título será El derecho a la educación en el marco del objetivo número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y tal y como he hecho con los dos anteriores ponentes, y ya les digo que este panel es de una calidad jurídica, académica, modestia aparte, y por parte de la profesora Valverde y yo, consideramos que es difícil de igualar. Voy a contextualizar ahora la trayectoria dilatadísima y la amplísima y buena reputación de la profesora Eva Andrés, resumiendo su currículum. La profesora Eva Andrés es catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Barcelona, es licenciada en Derecho, siendo número 1 de su promoción en la especialidad de Derecho y en la especialidad de la empresa, y por tanto premio extraordinario y licenciatura. Es doctora en Derecho, también siendo premio extraordinario de doctorado. A la vez tiene el componente de que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales con la especialidad de Economía Coyuntural y Sector Público. Es consultora del Banco Mundial, investigadora y consultora del Global Forum of Law, Justice and Development, miembro del Grupo de Trabajo del Comité de Expertos de Cooperación Fiscal Internacional de Naciones Unidas, miembro interviniente en la 17ª sesión Ginebra 2018, la 18ª sesión Estados Unidos 2019 y 19ª sesión Ginebra 2019, del Comité de Expertos del Mundo de Cooperación Fiscal Internacional de la ONU y miembro interviniente en la sesión de COSOC, Sección de Cooperación Fiscal Internacional de la sede de la ONU, Nueva York 2019, miembro del Comité de Reformas de Leyes del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, director y presidente del Consejo Editorial de la revista de Educación y Derecho, que es JCR Merlin, premio del Centro de Estudios Financieros, Contabilidad, Accessit, premio de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Visited Research en las universidades de Harvard, Harvard, London School of Economics, Universitat de Roma La Sapienza, Universitat di Studi di Firenze, International Bureau of Fiscal Documentation en Ámsterdam, Universitat de Bolonia, Leeds University, entre otros. Directora de la Red de Excelencia del Observatorio Global de las Agencias de Impuestos, investigadora principal de muchos proyectos e investigadora de un importante número de proyectos competitivos, profesora con 4 sexenios de investigación reconocidos por CENAI y por la Generalitat de Cataluña, con el rango AA+ en la Universidad de Barcelona, con lo cual es el top dentro de la Universidad de Barcelona. Ha sido profesora de universidades como Valencia, Pompeu Fabra, Universidad de Barcelona. Voy resumiendo ya porque no quiero abusar más. Es autora de innumerables publicaciones científicas, ponente en un cuantioso número de congresos, y en gestión universitaria ha sido miembro de equipos de gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, secretaria del Consejo de Estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, adjunta a Jefatura de Estudios, directora de la prueba para homologación de títulos extranjeros y directora de la programación tutorial para los estudios de Derecho, Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales, Criminología y Ciencias Políticas, y másteres y Relaciones Internacionales, entre otros. Acabo ya, porque si no ya me como todo el tiempo de su intervención, profesor Andrés, así que cuando quiera, por favor, le doy paso y comienza su intervención, el derecho a la educación en el marco del objetivo número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por la excelente presentación que pensaba soy yo, y sobre todo me gustaría, mis primeras palabras son para dar el pésame a la facultad. Yo me he criado en la Universidad de Valencia, para mí es un honor, de verdad, y un placer. He tenido allí mis compañeros y los tengo, y por tanto mis primeras palabras son de pésame por el profesor Carmelo Lozano, que precisamente recientemente nos abandonaba con motivo del COVID-19. Lo siento muchísimo. Mi sincero pésame a los compañeros, a los del área, a los de los equipos de gobierno que han estado con él durante tantos, que ha sido decano de la casa. Es una pérdida para la ciencia, para la humanidad y por todos los de verdad, deidades que se pueden decir de él. Dicho esto, las segundas palabras no pueden ser de otra que no pueden ser sino felicitación al Congreso por la calidad científica del mismo, por las temáticas elegidas, por la idoneidad del modo y por los ponentes, haciendo alusión, o sea, excluyéndome a mí por los ponentes que me han precedido. Mis, bueno, extraordinarios profesores, véase la brillantísima conferencia de la doctora Remedios o del profesor Cotino o del profesor Garrido, etcétera, etcétera. Realmente es un honor poder compartir mesa y pensar panel y pensar que me he formado en esta universidad con el mismo director que el profesor Carmelo, que dictaba hace poco.
equivoco, el profesor don Juan Martín Queral, que es mi director y maestro. Dicho esto, voy al título que me trae hoy aquí, que es el derecho a la educación en el marco de los ODS, en el marco, concretamente, el objetivo número 4, que es el dedicado, como ustedes saben muy bien, a la educación. Y trataré de contextualizar mi intervención en el plano internacional. Si el doctor Cotino nos hablaba del derecho a la educación, la doctora Remedios también, trataré de llevar el discurso al plano del derecho internacional de los derechos humanos, derechos económicos y sociales y culturales. Pues bien, y antagónicamente empezaré por los económicos. Y me van a decir ustedes, ¿por qué? Pues porque lo haré y empiezo por aquí y lo hago con las palabras de nuestro, del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que nos alertaba hace muy poco sobre el impacto socioeconómico de la pandemia mundial que estamos viviendo, lo que a su juicio requeriría, decía hace unos pocos meses, decía en los comités, una respuesta multilateral de al menos un 10% del PIB mundial de los países para poner muros a lo que considera la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, efectivamente, por ahí están las cosas. En el año 2019, el propio secretario general ya destacaba que, pese a que se ha conseguido un progreso sostenible, un desarrollo sostenible, ojo, sobre todo con las conferencias Addis Abeba, ¿verdad?, que potenció mucho a partir de 2016 las brechas de lo que se venía diciendo con el consenso de Monterrey y Doha Declaration, pues bien. Sin embargo, los cambios de financiación no se realizan a velocidad necesaria ni tampoco en la escala requerida. ¿Y por qué me detengo en la financiación? Pues fíjese, pues porque como dice el informe del Interagency Task on Finance and for Development, que ahora les mostraré a ustedes, para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, el puntal, la pieza clave, no es sino la financiación. Nosotros podemos pensar en un mundo ideal, podemos establecer 17, 27 objetivos de desarrollo sostenible, 500 metas, 400 descriptores, 800, me da lo mismo. Hay un punto crucial que es la financiación de todo esto. ¿Quién paga? ¿Cómo conseguimos estos objetivos tan importantes? Y fíjense, y empiezo aquí por esto. Hay una importante brecha que se nos abre ahora, que es, habíamos ido la senda y parece que había calado en organizaciones internacionales, en sociedad civil, en sociedad, en estados, los objetivos de desarrollo sostenible. Estábamos en la senda y de repente la pandemia mundial provocada por este COVID-19, este virus, resulta que provoca un parón importantísimo, una brecha que se puede volver a abrir y ahí hay una preocupación máxima en la ONU, créanme, respecto a cómo financiamos ese tema y que no se nos vaya y que sigamos en la senda de crecimiento y desarrollo sostenible. Miren ustedes, este es el que se nos presenta, el 2019 salió, este árbol representa la financiación, no lo ven ustedes, pero yo les significo brevemente lo que quiero hacer. Se nos repartió en el ECOSOC 19 en New York. Entonces, aquí en las raíces del árbol están los objetivos de desarrollo sostenible que sirven, que aguantan el árbol del desarrollo sostenible. Pues bien, si ustedes lo ven de cerca, yo les con mucho gusto les pasaré el enlace para que también está disponible en internet, pero me interesaba ver gráficamente. Si ustedes ven arriba en la copa el primer objetivo que destacan como flor, como hoja de lo que es la financiación y de lo que tiene que surgir es la educación. Este primero que tienen ustedes arriba a la izquierda es el objetivo número 4, que es educación. Por tanto, muy gráficamente, aquí estamos, entre estos están, pues, el primero es una de las disciplinas en las que yo, pues, he dedicado muchos años desde mi carrera universitaria. Pues bien, y a ello voy, por tanto, digo que la financiación es muy importante y es un reto para la implementación de la Agenda 2030 y, por supuesto, para la implementación del objetivo número 4, que es la educación. Y ahora salto ya, moving on, hacia la conferencia. Garantizar, ¿qué dice el objetivo número 4? El objetivo número 4 dice que
Tenemos que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Bien, ahí es nada, nada más y nada menos. Voy a ver cómo se engarza esto con el campo, con el ámbito de los derechos humanos sociales en el plano internacional. Y para ello me referiré, como hacía ahora en breve alusión la profesora Remedios, a los tratados internacionales en los que España es parte en materia de educación, que prácticamente son todos los que se han firmado. Solamente haciendo alusión a los más importantes, que yo considero que podemos sacar ahí datos muy importantes, muy relevantes. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 26, ¿verdad? La educación, toda persona tendrá derecho a la educación y esta tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y me voy, por tanto, derecho humano y derecho fundamental, como nos decía muy bien la profesora que me ha antecedido en el uso de la palabra. Me voy inmediatamente al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del artículo del 66, del año 1966, en particular artículos 13 y 14. ¿Y por qué? Porque es en concreto el Comité de Derechos Económicos y Culturales de Naciones Unidas, de la ONU, el órgano que ha interpretado el artículo 13 del pacto y donde, desde mi punto de vista, es una fuente de la que han bebido las legislaciones nacionales de todos los estados del mundo y anticipa cosas que casi medio siglo después están sucediéndose. Así, ¿qué es lo que dice la interpretación que hace este comité del artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Dice que la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos. Y voy a destacar algunas ideas que me parecen claves. En primer lugar, es un derecho humano y un derecho fundamental reconocido en las constituciones. Segundo, es un derecho indispensable para realizar otros derechos, efectivamente. El desarrollo mundial, y me estoy avanzando, el desarrollo sostenible requiere de la educación en todos sus niveles, pasada, presente y futura. Es un derecho, como yo le denomino, derecho de derechos, porque como veremos, ellos fueron unos predecesores de lo que ha sucedido anteriormente. En los objetivos de desarrollo sostenible, si nosotros los analizamos bien, en la base de muchos objetivos está la educación. ¿La educación para qué? Para conseguir una mejor cultura en medio ambiente, en fiscalidad que todos paguemos, etcétera, etcétera. Es decir, es un derecho de derechos para alcanzar otros. Por tanto, ya en el 66 se decía que es un medio indispensable. Tercero, como no podía ser de otra manera, es también un derecho social, en tanto que constituye la pieza clave en el estímulo de la cohesión y la integración social. No en balde está reconocido el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pues bien, ya ha sido precisamente el Comité de los Derechos Económicos y Sociales el que ha definido estas aristas del derecho a la educación que luego se han incluido en las legislaciones, ¿verdad? Fue la relatora Katerina Tomaszewski quien por primera vez habló de las 4 A's, por sus siglas en inglés. Availability, ¿no? Disponibilidad, accessibility, accesibilidad, acceptability, aceptabilidad y adaptabilidad. Las 4 A's que componen este derecho y sobre los que no me voy a extender aquí, si quieren ustedes los desarrollamos fuera. De hecho, el de disponibilidad y accesibilidad, quiero ir tan deprisa que no pronunció bien. Accesibilidad ya se comentó por el doctor Cotino y por otros ponentes que me han precedido. Siguiendo con este marco normativo que acabo ya, tendríamos que nombrar obligatoriamente la Convención de Derechos del Niño de 1989, los artículos 28 y 29, la Convención de la Lucha a la Discriminación de la Enseñanza del 60, y ahora me referiré a otros. En la normativa europea no puedo dejar de mencionar el Consejo de Europa, el Protocolo primero de 1952 sobre la Convención Europea de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y en la Unión Europea la Carta de Derechos Económicos y Sociales. Bien.
A lo largo de los últimos, y llegamos a la historia más reciente, y quiero nombrar algunos hitos fundamentales que han precedido al momento actual. Me gustaría siquiera apuntar el Foro Mundial sobre la Educación Dakar 2000, ya llegamos casi al milenio, a los objetivos del milenio, ¿verdad? Año 2000. Y este supuso un punto de inflexión, este foro que en Dakar. Cada país expuso sus adelantos y sus logros. Fue un buen sistema para avanzar en metas, logros comunes en educación mundial que todavía estaban pendientes, brechas que todavía no se habían alcanzado. La UNESCO se encargó de movilizar a la mayor parte de los países del mundo para que propusieran sus nuevos planes y que se elaboraran una planificación hasta el 2015. Ya entonces se elaboró el mayor estudio sobre la adopción del marco de acción de Dakar y se propuso un compromiso conjunto de actuar globalmente para encontrar soluciones conjuntas a la educación. Bueno, a fecha de hoy aún estamos en ello. Ahora iré por partes porque en la década de los 90, por tanto, se sucedieron otras conferencias internacionales. Y me interesa destacar muy esencialmente el año 2000 con la cumbre de New York, ¿no? Con Nueva York, la 55 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el cual se adoptan los objetivos del milenio del año 2000, que son el precedente de los objetivos actuales de desarrollo sostenible. Lo que pasa es que llegamos al 15 y la verdad es que muchos de ellos, desafortunadamente, no se habían cumplido. Yo me voy a detener un poco en el de educación. En este foro, ya en el año 2000, se constituyó por 191 países, fíjense que la ONU son 197, y es la mayor representación, el organismo internacional de mayor representación del mundo. Y 146 reúnen en este momento 191 países y 147 jefes de estados, y en este momento ya se acordó el compromiso mundial, en definitiva, de lo que pretenden los ODS, reducir la pobreza mundial, que al final es el objetivo hacia donde y lograr un desarrollo sostenible. Pues bien, este sería la línea, ¿no? La tendencia a la que se había que versar durante los 15 años siguientes. En particular, el objetivo número 2 del milenio fueron 7 u 8, ahora son 17, ¿verdad? El objetivo número 2 fue el que versó sobre educación, proponiéndose entonces lograr una enseñanza primaria universal para el 2015. Bien, fíjense como en el año posterior, o sea, en los objetivos del milenio del 2015, se amplía a todo el elenco, primaria, secundaria, universidades y todas las edades. Pues bien, en estos momentos, en el 2000, el segundo objetivo decía lograr una enseñanza universal primaria. Además, se propusieron indicadores de seguimiento del progreso con tasas netas de matriculación, porcentajes de alumnos que comenzaban el primer y segundo grado, tasas de alfabetización, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos al año 2015, que es cuando se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el Foro de Naciones Unidas, ¿verdad?, en la Asamblea General, se debate el informe UNESCO del 2015 sobre los resultados del Plan Acción Dakar, donde se ve las brechas abiertas que todavía no han sido cubiertas. Es verdad que la escolarización se había reducido y se escolarizó, a 34 millones de personas, pero aún 58 millones todavía no lo estaban. En esta cumbre, en el año 2015, 150 jefes de Estado se reunieron para el desarrollo sostenible y aprobaron la Agenda 2030, ampliando los objetivos a 17, estableciendo 169 metas y 300 indicadores. Amén de ello, una de las cosas que se había cuestionado respecto a los objetivos del milenio es el seguimiento de estos objetivos. ¿Qué hacemos para seguir? ¿Cómo le tomamos el pulso? Bueno, pues se establece el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible bajo la coordinación del ECOSOC, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, para ver cuál es el seguimiento y cómo los países hacen o qué hacen los países en este sentido. Nosotros desde España tenemos varias iniciativas que después les relataré yo a ustedes. Bien, dentro de los ODS, como decía, la educación es sin duda un objetivo central. Se trata de conseguir una educación inclusiva, una educación equitativa y de calidad,
Se trata de promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida, para todos. Pues bien, en este caso, a mí me gustaría desde este foro proclamar como más que proclamar, me gustaría aprovechar las desventajas de la pandemia COVID-19 que nos han abierto un sinfín de posibilidades en la brecha digital para poder establecer puentes, caminos, canales, pistas para que la educación sea de una manera gradual y natural, llegue a todo el resto del mundo y nos podamos aprovechar de las sinergias. En este sentido, considero que las universidades tenemos una responsabilidad muy importante como medio que permite formar a las personas desde cualquier parte del mundo con acceso a Internet, consiguiendo una difusión de conocimiento imprescindible para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, para lograr disminuir la pobreza del mundo y establecer una senda de desarrollo sostenible. Y bien, ahora también me referiré brevemente en alusión, porque dijo el profesor Cotino, bueno, que parece que las Naciones Unidas no había una relatora, yo lo desconocía, que no le gusta el tema digital. Yo voy a poner, he hecho un peinado por todos los documentos que existen de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales de la familia y de fuera de la familia que utilizan precisamente todos los medios digitales para llegar a implementar este objetivo y para promocionar y promover los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, voy a comenzar por el instrumento Open Learning Campus del World Bank Group, del Banco Mundial, ¿verdad? Está también el programa Ágora de UNICEF, con un portal de aprendizaje. UNICEF sí que es familia ONU, de las diversas materias de cooperación y desarrollo. Se ofrecen posibilidades de aprendizaje distintas, sobre todo, muy especialmente UNITAR, United Nations Institute for Training and Research, que es la planificación, es la base donde se da a conocer cuáles son las funciones de Naciones Unidas con campañas de aprendizaje a distancia. También voy a significar la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, SDSN, por sus siglas en inglés. También se hacen, en esta red se colabora con 400 universidades del mundo que colaboran en línea, por tanto son todo iniciativas de Naciones Unidas que promocionan, potencian y reaccionan, sin perjuicio de que si hubiera una relatora general que hiciera estas interpretaciones, desde luego no es la tónica general que se ha implementado en la práctica, aunada por otros organismos internacionales como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo o el Portal Educativo de las Américas o y mismamente yo por arrimar el ascua a mí y tal, el CIAT. El CIAT es las agencias tributarias de toda Latinoamérica, donde sin ir más lejos, pues esta semana que viene también tengo una charla, pero sobre fiscalidad para el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces hablaré del árbol, pero de la raíz, no de la copa. Bien, y que en este ODS, que ahora me voy a centrar estos minutos que me quedan en él, ¿qué es lo que Naciones Unidas ha dicho que se tiene que alcanzar? ¿Cuáles son las metas? Se las resumo muy brevemente porque son muy largos. La alfabetización universal, la educación primaria y secundaria en todos los niños y niñas. Si ustedes se meten en la página web y clican, verán los datos estadísticos. No me quiero pisar con la conferencia de ayer por la tarde. Los datos estadísticos de lo que se ha conseguido hasta ahora. Se ha conseguido mucho, pero queda todavía mucho. Y además la ONU alerta como con tema de COVID-19, 90% de todos los estudiantes del mundo se han quedado sin educación, claro, de momento. O sea, el proceso fue que inmediatamente proclamada la pandemia, nos quedamos en una educación porque los centros dejaron de dar clases, sin perjuicio de que los que tienen mayores capacidades, mayor adaptabilidad, mejores fuentes de información, mejores accesos a Internet, etcétera, hemos solventado mejor los países desarrollados que los no desarrollados. La brecha siempre de la pobreza es mayor en los menores. Entonces, educación, decía, primaria y secundaria, incremento del número de jóvenes y adultos para que accedan a un trabajo digno, que esto también se enlaza con otros objetivos, como el 10, etcétera, eliminación de las barreras a desigualdades de género, formación de alumnos en desarrollo sostenible y justicia,
etcétera, etcétera, etcétera. Bien, también sigo con el objetivo número 4, que es lo que también me gustaría decir una cosa. Que es a favor de la ONU. En esta cumbre del 2015 se apuesta por hacer mucho hincapié en que implicar a todos los sectores. De ahí también creo la repercusión que ha tenido los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No tiene nada que ver los del 2000 con los del 2015. Entonces, había que implicar a todos los sectores de la sociedad civil, academia, grupos de interés, en general acciones públicos y privados. Y esto se ha conseguido. Luego los estados tratan de implementar con todas sus baterías de acciones los objetivos de imposibilidades, los objetivos de desarrollo sostenible. Pero es muy bueno. Y además también han implicado a la academia, porque creo que desde las universidades tenemos una gran responsabilidad. Decía el profesor Cotino, hay que arrimar el hombro. Estoy completamente de acuerdo. Tenemos que, y creo además que podemos hacer muchas más cosas de las que nosotros mismos pensamos a priori que somos capaces. Así, desde las universidades, desde mi punto de vista, podemos avanzar en la senda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde las funciones típicas del profesor universitario, desde la docencia, desde la investigación. Ahora está muy en boga la transferencia, claro que sí. ¿Y yo qué es lo que animaría? Pues yo animaría a investigar también, por supuesto, formación de ODS, y es fundamental. Hay un profesor en la Universidad de Valencia, el profesor Baibé, que de hecho se dedica, lleva muchos años experto en formación, ¿verdad? Luego el profesor Castellanos explicará mejor su especialidad, pero en Objetivos de Desarrollo Sostenible. La educación para llegar a la ciudadanía, para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las propuestas docentes, todas sean bienvenidas. Pero a mí también me gustaría, en esta charla, animar a los profesores a investigar en ODS, aquellos que tengan que acometer nuevos puntos de investigación, los ODS es porque todo va a revertir en la sociedad, en mejorar. Entonces, y además va a generar una transferencia fundamental hacia una brecha de desarrollo sostenible en el mundo. Nosotros en este aportar nuestras, y voy acabando, doctor Castellano, no se preocupe, en este aportar nuestra brecha, ¿qué podemos hacer? Pues algunas cosas hemos intentado. Fíjense, en breve les llegará a todos ustedes, porque además también está, le tengo que escribir, pero bueno, me dijo que sí, su vicerrectora de género, la doctora Martínez. Tenemos con la vicerrectora de la Universidad de Barcelona y también está invitada, tenemos el honor, ¿no? Meritxell Batet, que es compañera mía de la Universidad de Barcelona y es universitaria de CEPA. En cuanto le dije, oye, mira, tenemos este proyecto por delante, ¿qué te parece? Naturalmente, Eva, por supuesto, adelante. Pues es eso, el universitario de CEPA, pues te llama y eso es muy bueno. Por tanto, tenemos en breve realizar un número extraordinario de la revista de Educación y Derecho que trate precisamente de las aristas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 4. Y ahora voy a describir muy brevemente cuáles son esas aristas que contempla el derecho a la educación. ¿Para qué? Para potenciar también la investigación en ODS. Decía mi vicerrectora, me parece una iniciativa muy buena, hay también que potenciar la investigación en ODS. Pues bien, estamos, y amén de este número extraordinario que lo prevemos para el finales en realidad tenía que haber salido en el 2020, aprovechando el 10º aniversario de la revista y pudiendo dar a conocer que hemos llegado en un periodo de tiempo muy breve, unos 9-8 años, a JCR Emergy. Quinto cuartil, pero bueno, es JCR. Entonces, aprovechando que llevábamos el 10º aniversario, se propuso mi decano, oye, podríamos hacer algo así, me pareció una brillante idea, y entonces vamos a sacar un número extraordinario que verse sobre el objetivo número 4 de educación. ¿Cuáles son, si me permiten muy brevemente, las aristas que incluye este objetivo? Pues la educación puede ser aprehendido, con H intercalada, de distintos prismas. En primer lugar, vamos a sacar esta call en nacional e internacional, porque tengo muchos colegas de fuera que me han dicho que por favor lo abramos. Educación, primero,
diríamos, estrato, pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. El primero, la educación y los bienes públicos. La educación como bien público, el papel de los estados, de los parámetros, normativas de educación, ámbitos territoriales, nos hablaba muy bien el profesor Garrido, bueno, ámbito territorial, internacional, supranacional, etcétera, que cogería mucho constitucionalistas, administrativistas, etcétera. En segundo lugar, el bloque fuerte por excelencia de los que saben mis colegas, los que han organizado el Congreso y los que me han precedido en uso de la palabra y de los que yo me pliego, educación y derechos humanos, educación y derecho fundamental. Claro, como educación y la educación como derecho humano fundamentalmente reconocido en el artículo 26 de derechos humanos, la educación como derecho fundamental reconocido en las constituciones del ordenamiento comparado, la educación en valores, transferencia de ODS a la sociedad civil, profesional, académica, etcétera. En tercer lugar, la educación y la cooperación internacional. Todo el campo de la internacionalización de la educación superior es importantísimo. Nosotros también en la revista dedicamos un número y un congreso mundial que vino gente de Norteamérica, me acuerdo Larry, y gente de Alemania, de Inglaterra, a presentar las mejores propuestas mundiales en este tema. Pues bien, en este campo se pueden estudiar desde Bretton Woods a las estrategias, todas las estrategias internacionales para el desarrollo en el segundo, tercero y cuarto decenio, la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 95, la Asamblea General, los del milenio, los actuales, etcétera, y todo lo que es el entorno internacional. En cuarto lugar, un cuarto arista sería la educación y los otros, la educación como derecho de derechos, que a mí me gusta denominarlo, como objetivo para llevar a cabo, para implementar el resto de objetivos sostenibles. Y entonces aquí tenemos salud y bienestar, meta 3.7, igualdad de género, la educación en género, importantísimo, meta 5.6, educación para trabajo decente y crecimiento económico, meta 8.6, educación y fiscalidad, ¿qué le voy a decir yo a ustedes? Bueno, sí, que es un tema importantísimo, que hay que profundizar y que el IMF, el International Monetary Fund, cuando yo he hecho investigaciones allí, pues lo tienen, es un tema que lleva muy bien de la mano. Producción y consumo responsable, meta 12, acciones por el clima, que les voy a decir yo a ustedes con todo lo que es, y los importantes metas que tenemos, y ¿verdad? El profesor Juste, con ese propuesta de tratado mundial que aúne no solo Kioto, sino todas las iniciativas que hay en medio ambiente. Nosotros en el ámbito internacional estamos proponiendo un tratado mundial de cooperación y gobernanza fiscal internacional. We will see. Y, por último, políticas educativas para alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Es decir, y con esto acabo, ¿qué podemos hacer en la práctica? ¿Qué metas podemos implementar? Y miren, yo a título de ejemplo se me ocurren algunas que podríamos hacer para el bien del mundo y de los países para reducir esta brecha de las que hablaba ustedes. Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿costaría tanto dar acceso a las universidades en un botón que las universidades del resto del mundo de países menos desarrollados pudieran acceder a nuestras bases de datos? ¿Costaría tanto? Yo muchas veces cuando he ido por ejemplo, al European University Institute en Firenze, que está conectado con toda Europa, ¿no? Y con muchos organismos internacionales, y digo, bueno, y este botón que tú vienes aquí a los ordenadores y te conectas con el mundo, ¿por qué no lo podemos conseguir desde nuestra universidad? Cuando he ido a London o a Georgetown University, ¿por qué no tenemos acceso y tenemos, bueno, esto pues quizás sería bueno una conexión de bases, etcétera? Eso es una propuesta. Otra, ¿costaría mucho realmente que las universidades, por ejemplo, países que tengan menos capacidad, esto lo hablaba con el representante de India en el Comité de Expertos de Cooperación Fiscal Internacional, que manda mucho y mueve en muchos estados, este representante, y yo le decía, oye, ¿y estados que tengan más capacidad? ¿Sería tan difícil porque ellos con sus ordenadores o comprando un equipo para todos accedieran a programas internacionales de programas de países europeos o norteamericanos? ¿Costaría mucho? Yo no lo sé. O que, por ejemplo, en España se dijese, bueno, pues cogemos países que realmente, países de África subsahariana, que la ONU siempre alerta de que la brecha es tremenda en esos países, u otros. ¿Costaría tanto que aquellos que pudieran adaptarse por idioma
para grados superiores. Yo empezaría con niveles de grados superiores, sobre todo porque son los más formados. Poder abrir y que los profesores que quisiéramos en los máster que damos, clases en inglés, por ejemplo, yo doy uno de Derecho de Fiscalidad Internacional, bueno, ¿por qué no se podrían conectar? A lo mejor el coste no es tanto, no lo sé, ponerles allí un aparato y que tuvieran acceso a programas y proyectos y formación de máster, etcétera, incluso licenciaturas, ¿por qué no? ¿Quién sabe? Posiblemente ahí está el futuro del mundo y es un poco de dar. ¿Y a nosotros qué nos cuesta? En realidad, a mí, si estoy dando un máster de X o una licenciatura, ¿qué me cuesta que el mundo se conecte? No, al contrario, es una deidad, para mí es buenísimo. Otra cosa que me interesa destacar, que no sé si ustedes lo tienen, pero a mí me parece una iniciativa buenísima. Mi compañera Marta Bueno está llevando todo el tema, lo sé porque me llamó, oye, ¿quieres dar clases? Digo, venga, va, pero va por el tema, Universidad de Experiencia en Desarrollo Integral, es decir, personas de cualquier edad, personas mayores que generalmente son más, la Universidad de Experiencia es para personas pues que en lugar de hacer otras cosas se matriculan en esto y entonces se les ofrece unos programas desde mi punto de vista interesantes, yo hablo pues de organismos internacionales, cuáles son, etcétera, etcétera, y temas de actualidad, pues para formar a personas que tienen, pues esto que si se pudiera ampliar y además potenciar la información para que mucha gente lo supiera, oye, pues esto siempre revierte en pro de la sociedad, de todo. Esto siempre gana la banca, vamos. Y, en definitiva, potenciar todas las vías para la investigación y la transferencia y docencia en materia de objetivos de desarrollo sostenible, que como digo, que no se nos caiga, como la ONU está muy preocupado. Con esto cierro y cierro agradeciendo al Congreso y también felicitando a los autores que han publicado en el último número de la revista de Educación y Derecho, porque se trata de los derechos, garantías. Decían ayer una profesora, y hablo por alusiones, que hay no sé cuántos miles de artículos sobre el COVID y todo esto, que ha salido muchísimas cosas. Sí. Por eso, precisamente, inicio la introducción, y con esto acabo, diciendo que nuestra meta era alcanzar un estudio científico, unos estudios científicos, jurídicos, al uso de revistas científicas y que no fuera algo divulgativo. En ese sentido, creo que se ha conseguido. El profesor Cotino publicó en el número anterior, que ya fue pionerísimo, y actualmente los miembros representantes de la CRUE que han llevado todo el tema de la digitalización en España presentan en materia de derechos, protección de derechos y garantías unos artículos desde mi modesto punto de vista extraordinarios. El profesor Castellanos puede poner en pantalla el número de la revista, que es el último, el 22, y yo, salvo agradecerles una vez más, muy de corazón, poder estar en mi casa, porque la Universidad de Valencia siempre la consideraré mi casa, porque es la que me crió y en la que me doctoré, y es una universidad que de verdad quiero de corazón. Por eso, que me perdone mi intervención, el anterior profesor que de la objeción dice, no me mueve, mis palabras no me movieron nada más que me encantaría que cuando se dijera Universidad de Barcelona, Politécnica de Valencia, se dijera inmediatamente o más o antes o igual Universidad de Valencia, que considero que hay personal extraordinariamente inteligente y potentísima y es una universidad puntera desde mi punto de vista. Nada más y muchas gracias.